Vamos a seguir esta mañana una lección más y hay para rato. Si creían que se terminaba la escuela espiritual de Jacob, no, hay varias lecciones todavía. ¿Y alguien sabe cuándo se termina la escuela de Dios? Cuando morimos. Vamos a seguir aprendiendo. Antes imposible. Dios nos va a seguir enseñando y tratando hasta el día de nuestra vida. Es mentira de que el cristiano en algún momento llega que ya no necesita crecer más. Es una mentira del diablo. Todos necesitamos crecer hasta el último día de nuestra vida. Esta es la lección número 8 en la escuela espiritual de Jacob y el título es Dolor y Deshonra. Vamos a leer un solo versículo, el Génesis capítulo 35 versículo 22, aunque después vamos a basar el tema en otros textos más, pero para introducción quiero leer solamente un versículo. 35, 22. Dice así. Génesis 35, versículo 22. Dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, pero uno solo es el que cometió la deshonra. Quiero repetir esa frase que dice, lo cual llegó a saber Israel. Oramos. Señor, mi Dios, tú sabes la lucha que cada uno de nosotros tenemos. Tú sabes mi lucha particular. Tú sabes cuánto necesito aprender en la escuela que tú has provisto para mí, donde tú me has inscrito. Señor, que en esta mañana pueda seguir aprendiendo de tu palabra y de ti, lo que tú quieras enseñarme a mí y a cada uno de mis hermanos. Prepara mi corazón y mis labios. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Dolor y deshonra es el título, pero hay una pequeña parte que quiero agregar como subtítulo, el pecado oculto. Sobre eso vamos a tratar una parte en este tema. ¿Alguna vez has sentido que algunas situaciones dolorosas que han vivido se vuelven a repetir? ¿Le han pasado eso? ¿Han escuchado o tal vez dicho ustedes mismos, todavía no salí de esta y ya me vino esto otro? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, entonces estamos bien, somos humanos. Y estamos en la escuela de Dios. Cada uno en particular inscrito en algún grado, en algún año, en alguna materia, pero Dios está tratando con sus hijos. Aunque el tema de esta mañana, al final, la segunda parte, va a ser tratado más bien el pecado oculto, no quiero dejar esta lección en la vida de Jacob, que en general su vida fue marcada por el dolor. Muchas veces él pasó, y todavía hay más adelante vamos a ver, y ustedes se acuerdan de la historia de él, cómo Dios trató en su vida, permitiendo que llegue a él el dolor. Dios está al control de todo. Por eso el primer punto, la primera parte del tema de esta mañana que queremos desarrollar juntos es nuevamente tocado por el dolor. Nuevamente tocado por el dolor. Y ahora sí leemos 5 versículos del mismo Génesis 35 para después meditar brevemente sobre este detalle en la vida de Jacob. Ustedes saben, mientras que buscan Génesis 35, 16 al 20, quién era Raquel. ¿Se acuerdan quién era Raquel? La esposa de Jacob. ¿Pero cuál de las esposas? La amada, que él amaba más. Dice que en el versículo 16, después partieron de Betel
y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, 1,5 kilómetros más o menos, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que, como había trabajo en su parte, que le dijo a la partera, le dijo: no temas, que también tendrás este hijo. Aconteció que él, al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-Edar. ¿Se acuerdan lo que había pasado en Betel? Lo que vivió Jacob en Betel. Era la primera vez que él iba, no de su voluntad, sino al pedido de Dios, pero él por sus propios medios iba a un lugar para adorar a Dios. Dios se le había aparecido a él en camino cuando iba huyendo de su hermano. Dios se le apareció cuando él había servido a Labán por sus esposas y le dijo: vuélvete a tu tierra. Pero ahora Dios le dijo: ve a Betel y haz un altar, ve a adorar. Y fue muy particular porque Dios le confirmó todas las promesas, le dijo que haría una gran nación. Jacob había adorado y Dios le había confirmado el nuevo nombre. ¿Se acuerdan del nuevo nombre de Jacob? Israel. Ahora Jacob vuelve como Israel. Se fue como Jacob, vuelve como Israel. Pero toda esa hermosa vivencia, habiendo sido interrumpido por una muerte ya, y después volvió a retomar ese tiempo de adoración, ahora va a volver a ser tocado por el dolor. Y va a ser porque Dios sigue trabajando en la vida de su amado. Y en primer lugar, el primer dolor que él va a vivir es la muerte de su amada. Yo no creo que Jacob no haya tenido en cuenta el estado en que estaba Raquel. Ya estaba en el último. Yo no creo, habrá sido algo normal viajar de esa manera. O tal vez el parto se adelantó, como sucede muchas veces, no sabemos. Pero seguramente el final de ella ya estaba marcado, o sea, seguro que el final de ella ya estaba marcado por los caminos de Dios. Aunque ella se haya llevado su partera personal, porque sabemos que en el camino ella empezó a dar a luz y había una partera, o sea, que tenían los médicos juntos, igual no pudieron hacer nada. A veces confiamos demasiado, a veces entregamos nuestra confianza en la sabiduría del hombre, en la medicina, que está muy bien, pero la confianza última debe ser en Dios. Estaba dentro de los planes de Dios llevársela a su amada. Raquel había dicho, ¿se acuerdan? Cuando no podía tener hijos: dame hijos o me muero. ¿Se acuerdan? Le dijo a Jacob: dame hijos o me muero. Ahora está teniendo el segundo hijo, ¿y qué pasa? Se muere. Cuando aprendamos que es Dios solo el que realmente sabe lo que es mejor para nosotros o para su pueblo, y que en todas las situaciones para el cristiano lo mejor es decir de todo corazón: es el Señor, que Él haga lo que le parezca bien. Solo en esto está nuestra seguridad. O sea, ella empecinada, obstinadamente decía: dame hijos. Muchas veces nosotros pedimos, rogamos, imploramos por algún motivo que Dios sabe que no es lo mejor y nos dice que no. En este caso, Dios le concede el segundo hijo, pero se la lleva. Así nosotros también tenemos que estar dispuestos a esperar tranquilamente en Dios, que Él haga lo que le parezca bien. Eso debe ser nuestro consuelo.
los labios moribundos de Raquel llamaron Benoni a su hijo. Ya se estaba muriendo. ¿Qué significa? Hijo de mi dolor. Ahora, ¿se imaginan que Benoni crezca y viva y Jacob todos los días, cuando lo llame, tenga que decir: hijo de mi dolor, tráeme agua; hijo de mi dolor, me arreglas el fuego; hijo de mi dolor, todo el tiempo recordando el dolor de la partida de su amada? Ahora, hay una realidad para toda mamá, y esto, ojo, para todos los hijos, hijas. Muchos hijos resultan ser un dolor para sus mamás, para que lo tuvo. Y un dolor bastante grande. Por tanto, cuando crecemos, debemos de alguna manera ser agradecidos y demostrar o recompensar lo que podamos el dolor que le causamos cuando fuimos chicos. O me van a decir que nadie le causó dolor a su mamá. O nadie le causa dolor a su mamá. Cuando somos más grandes y entendemos, deberíamos ser el gozo de nuestras mamás. Pero Jacob no le dejó ese nombre a su hijo, sino que él le cambió el nombre porque no quería revivir ese penoso recuerdo de la muerte de su amada. Y le cambió por Benjamín. Benjamín significa hijo de mi diestra, muy querido para mí, porque mi mano derecha, el apoyo de mi vejez, o el callado de mi mano derecha. O sea, él puso todo ese cambio de algunas letras del nombre, cambió todo el significado del nombre de Benoni. Ahora es Benjamín. Era toda su esperanza para su vejez. Pero el dolor de Jacob no termina en este punto. Vemos la segunda parte es la muerte de su padre. Yo me salteo algunos versículos del 27, Génesis 35, al 27 al 29. No lo habíamos leído. Vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham y Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac su espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. En este capítulo se registra la muerte de Isaac con 180 años. No era algo común para aquella época ya vivir 180 años. Pero Isaac llegó a esa edad. Pero lo particular es que hay que entender que la Biblia no siempre relata todo cronológicamente. No es que la muerte de Isaac ocurrió en este momento, sino que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, lo pone en este punto, porque Isaac murió no sino después, cuando José fue vendido por sus hermanos. O sea, Isaac vio el dolor de Jacob cuando fue vendido su hijo y su nieto. Incluso en la sepultura de Isaac, José no estuvo. Pero Isaac había vivido 40 años más después de que hizo su testamento. ¿Se acuerdan cuando hizo su testamento? Cuando le llamó a Esaú y le dijo, Génesis capítulo 27, le dijo: vení, ¿por qué no te vas? Buscas casa, traes algo para comer, me haces un guisado, y entonces yo te voy a bendecir y ya te dejo mi herencia, mi bendición. Ya saben la historia en que terminó todo esto. Terminó dándole bendición sobre Jacob, porque así era la promesa de Dios. Isaac había hecho su testamento 40 años antes. Para el creyente no debería ser una preocupación el día de nuestra muerte.
Pero siempre debemos tener la casa en orden. Debemos estar preparados porque no sabemos el día que vamos a ser llamados por nuestro Dios a partir, a irnos a la patria que es mucho mejor que la que estamos viviendo aquí. Ahora hay un detalle todavía que quiero que recordemos, es que ¿quiénes fueron que sepultaron a Isaac? Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan que Esaú había dicho, cuando lleguen los días de luto de mi padre, ¿qué voy a hacer? Me vengaré porque mi hermano me robó la bendición. ¿Y qué pasó? Están juntos ahora porque Dios cambió el corazón de Esaú. Dios cambió el pensamiento de Esaú y él no iba a cumplir esa proposición o esa propuesta que él se había hecho a sí mismo de matar a su hermano. Qué lindo es cuando termina la vida de alguien y todos están en paz, la casa está en orden. Pero qué feo es cuando todavía no se ha llevado a la fosa al cuerpo, ya los hijos se están discutiendo, peleando por un poquito de tierra o por un poquito de dinero que no saben cuánto tiempo les va a durar ni cuánto tiempo lo van a disfrutar, si es que lo van a disfrutar. Jacob y Esaú se reunieron para dar sepultura a su padre Isaac, perdón. Pero el dolor no termina acá. Y vamos a nuestra segunda parte del tema de esta mañana, que es deshonrado por un pecado oculto. Y ahora el versículo 22 que habíamos leído en la introducción. Aconteció que Rubén durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. No está relatado la reacción de Jacob, pero imagínense la deshonra sufrida por un hombre o por una mujer y para peor su propio hijo. En el capítulo 49, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 49, cuando Jacob da la profecía sobre sus hijos, en la última hora antes de morir, él le quita en realidad la había quitado antes, pero ahí él confirma que Rubén no será el primogénito, no es él. Has subido, dice en el versículo 4, a los estrados de tu padre y te pusiste a la altura de tu padre, por lo tanto, no serás más el primero. Fue grande el dolor de Jacob. Fue grande el pecado de Rubén, lo cual llegó a saber Israel. Rubén seguramente pensó que su papá nunca se iba a enterar de esto, pero lo supo, se enteró. ¡Qué vergüenza, qué terrible!, diría algunos. El papá se enteró. Pero pregunto, ¿no es más terrible el pecado en sí mismo que el papá se entere? ¿Qué es peor? ¿Que alguien se entere del pecado o cometer el pecado? Rubén seguramente planeó muy astutamente todos los detalles para que nadie se entere. No creo que haya sido así nomás, sin prestar atención, porque si no la Biblia no hubiera escrito el Espíritu Santo, lo cual llegó a saber su padre. La intención no era que su padre lo sepa, porque era un pecado grave. Después en la ley se prohíbe y se condena grandemente este pecado. Pero él nunca se imaginó que lo que después Jesús en San Lucas 12:3 dice que lo que se dice en los secretos será publicado en las azoteas. Jesús lo dijo. Creemos a veces que cuchicheamos algo y nadie se va a enterar. Pero Jesús dijo, será publicado en las azoteas, todo el mundo lo sabrá. Lo que se hace en secreto será visualizado en público.
Y dice en 1 Corintios 4:5 que Dios manifestará las intenciones de los corazones. Cada acto que hacemos, Dios va a mostrar las intenciones verdaderas que tuvimos por hacer el acto. Llegó el día en que se enteró su padre. Y ahí se le completó la vergüenza. Se le cayó la cara de vergüenza. ¿Qué harías o qué haríamos si lo que haces, dices o piensas en secreto se enteraran los hermanos de la iglesia, tus padres, tus hijos? Algunos creen que pueden mantener sus pecados ocultos a los ojos de los hombres, pero el pecado oculto lo es, pero no a los ojos de Dios. Es la primera aplicación que queremos sacar sobre el pecado, la deshonra del pecado oculto. El pecado oculto lo es, pero no a los ojos de Dios. Jesús dijo en San Mateo 5, 21 al 30, a que aquellos que odian son igual de culpables que los que dan rienda suelta a su ira y llegan a lastimar o matar a alguien. Son culpables. Y aquellos que se complacen en pasiones íntimas, privadas, son tan culpables como los adúlteros. Jesús lo dijo. El que mira a una mujer, o el que odia a su hermano, el que le tiene bronca a su hermano, es culpable de juicio. Eso no quiere decir que no haya diferencia entre pecado y pecado, porque por ahí podemos decir, bueno, entonces no hay diferencia entre pecado y pecado. Sí hay. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba frente a Pilato y Pilato le dice, yo te puedo soltar? Y él le dice, no me podrías hacer nada contra mí si sea permitido desde arriba. Por lo tanto, tiene mayor pecado el que te entregó a ti, o me entregó a ti, que tú. Pilato permitió que le maten a Jesús, él podría haberlo impedido, pero Judas era más culpable que Pilato. Lo que dice este texto de San Mateo 5, 21, 30, donde Jesús compara las intenciones del corazón con el pecado expuesto, es que eres igualmente culpable delante de un Dios santo. Por eso no te creas mejor porque tienes pecados en tu corazón y ves al otro que los comete externamente. Tú también lo estás cometiendo en el corazón. Yo lo estoy cometiendo en mi corazón. Así que los creyentes debemos particularmente odiar al pecado expuesto como al pecado oculto. Para Dios no hay diferencia. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. 1 Samuel 16, 7 que dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Nosotros vemos los pecados que cometen las personas exteriormente. Pero Dios ve el corazón. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Un día Dios va a juzgar nuestros secretitos que nadie conoce. Dios tiene grabado en su disco rígido todas las filmaciones de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, todo lo que hacemos en oculto, que creemos que nadie nos ve. Dios lo tiene guardado todo. Por eso es doble necedad creernos que somos mejores que otros porque pecamos en privado en vez de en público. Creemos que somos mejores que los adúlteros cuando nosotros cometemos actos de lascivia. Creemos que somos mejores en emborracharnos en casa y condenamos los que se van a los bares.
No, porque yo lo hago en casa, nadie me ve. La necedad mayor es convencernos que podemos esquivar las consecuencias o el castigo de nuestro pecado encubriéndolo, guardándolo, que nadie lo vea. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Lo vivió David. Lo vivieron otros reyes. Lo he vivido yo y seguramente ustedes también. El que encubre sus pecados no prosperará. Cuando Dios decida exponer a la vergüenza nuestro pecado oculto, tus páginas en internet se verán. Alguien lo va a ver. Aunque borres el historial, un día te vas a olvidar de borrar el historial. O alguien va a encontrar el escondite donde cometes el pecado. O se va a equivocar el que manda un mensaje y lo va a mandar mal a una persona equivocada y va a salir toda la luz. Cuando Dios así lo disponga. O en la misma charla se va a enredar la persona que está en pecado oculto, no confesado y que no se aparta, se va a enredar en una charla y se va a confesar solo, porque Dios así lo va a disponer. O la persona de la cual hablaste en lo más secreto se va a enterar cuando Dios así lo disponga. Ahora también tenemos que recordar, en segundo lugar, el peligro de los pecados ocultos. El peligro. Algunos piensan, bueno, son algunos y otros pecados que yo tengo guardados, que yo solo sé, y bueno, con eso yo me voy llevando. Yo lo voy llevando así, de esa manera. ¿Conocen? Estuve buscando varios ejemplos, pero creo que el mejor se aplica es, si conocen la máquina de Goldberg, ¿saben cómo funciona? ¿Qué hay que hacer para que todo se tumbe? Una sola pieza. Se contagia. Si nosotros no permitimos un pecado, va a comenzar, la primera vez tal vez nos vamos a sentir mal, tal vez no, nos vamos a sentir mal. Pero si no lo confesamos, si no buscamos arrepentirnos, la segunda vez va a ser más fácil, la tercera más, la cuarta más. Va a ser un momento que la máquina se va a caer sola y no nos va a afectar emocionalmente. El pecado puede llevar a otro pecado. El pecado oculto va a llevar a la hipocresía, que va a ser la mentira. Muchos otros pecados se van a enganchar con un pecado oculto. Por eso es un gran peligro jugar con los pecados ocultos. Y en tercer lugar, el pecado oculto es doble. ¿Saben por qué? Porque suma la hipocresía. Mi vida secreta o tu vida secreta es la verdadera prueba de nuestro carácter. Lo que somos en secreto, eso es lo que somos. Dice la palabra de Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo puedo mostrarme muy lindo, muy amable, todo lo que sea, pero por dentro puedo tener pensamientos, intenciones, doble intención, como a veces se dice, doble sentido. No es suficiente decir, no, entenderlo como vos querés. La intención es lo que hace nuestra vida. ¿Queremos saber quiénes somos realmente? Examinemos nuestra vida privada. Eso somos delante de Dios, porque Dios es el que mira. Miremos nuestros pensamientos íntimos. Usemos la palabra de Dios para analizarnos. El Salmo 19 que se leyó decía, líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19, es bueno volverlo, la lectura que se dio esta mañana. ¿Quién podrá entender sus propios errores?
líbrame de los que me son ocultos. Por eso tenemos que orar y pedir a Dios que Él nos examine, que Él nos examine con su palabra. La hipocresía es un pecado grave en sí mismo e intensifica la culpa. Por definición, la hipocresía implica ocultar el pecado. Eso es hipocresía. Si ustedes leen Mateo capítulo 23, ¿se acuerdan cómo Jesús expone a los fariseos? Entre paréntesis, cuando yo era chico creía que fariseo era el segundo nombre ¿cómo se le llamaba? Hipócrita, perdón, era el segundo nombre o una definición de un sinónimo de fariseo. Hipócrita se los llama Jesús porque dice que ellos son como sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy lindo, muy santito, pero por dentro están llenos de hueso de muerto. Dice que ellos diezman de lo más pequeño, pero dejan por lado la justicia de Dios. El único remedio para cualquier clase de pecado incluye la revelación de nuestra culpa, o sea, el arrepentimiento, la confesión sincera. Quiero leerles una frase de la opinión que tenía Spurgeon. Ustedes habrán oído hablar de Spurgeon, el príncipe de los pastores, a principios de 1900, no me acuerdo exactamente la fecha, pero ya existía la fotografía, así que debe haber sido un poquito antes o alrededor de 1900 cuando él predicó un sermón y él habló sobre el pecado oculto. Y quiero leerles textualmente las palabras que él dice sobre las personas que cometen abiertamente el pecado y aquellos que se creen mejores porque se cuidan de no hacerlo en público. Yo puedo perdonar al hombre que se entrega al desenfreno abiertamente y no profesa ser mejor. Conocen personas así, ¿no es cierto? Dicen, yo peco, no me importa. ¿Qué me importa Dios, la religión? Pero al hombre que adula, dice Spurgeon, y habla con engaño, y simula, y ruega, y luego vive en pecado, a ese hombre lo odio. Suena fuerte. No puedo soportarlo, lo aborrezco con toda mi alma. Si se volviera de sus caminos, lo amaría, pero en su hipocresía es para mí la más aborrecible de todas las criaturas. Él dice, prefiero al que lo hace en público porque yo sé que es pecador. Pero si lo hace en privado, no es que le cae bien. Directamente dice, lo odio. ¿Cuál es entonces el camino a tomar? La confesión sincera cuando cometemos ese pecado que creemos que nadie lo vio o que sabemos que nadie lo vio de los que tienen ojos físicos, porque Dios sí lo vio. Para concluir, luchar constantemente contra los pecados ocultos porque la ley juzga estrictamente los pensamientos. La ley de Dios juzga estrictamente los pensamientos. Por lo tanto, debemos luchar constantemente. No digamos, no, hoy me voy a relajar. Me ha pasado. Tal vez no directamente deseando relajarme, pero a veces en el espíritu no dejamos estar. Y entonces viene la tentación y después la tentación, la caída. Nadie lo vio, no pasa nada. No, perdóname, Señor. No habría ninguna criatura bajo el cielo que se atreviera a considerarse justa delante de Dios en virtud de sus propias obras y pensamientos. No hay nadie debajo del cielo que se pueda llamar justo si analiza sus propios pensamientos e intenciones del corazón. Y la salida es el verdadero arrepentimiento. Pero arrepentimiento no es cuando nos descubren.
sino cuando abandonamos el pecado antes que la bomba explote. ¿Se acuerdan de Acán? Acán, el que había tomado un lingote de oro y un manto babilónico, lo escondió debajo de su tienda cuando Josué y todo Israel atacaron Jericó, y Dios había dicho: no tomen nada del anatema, destruyanlo todo, y él se robó y se llevó. Y después, cuando van frente ahí, que era una ciudad pequeña, ellos dijeron: no vamos a ir todo, vamos a ir poquito porque Dios nos va a dar la victoria. Y fueron derrotados delante de un pueblo pequeño. Acán no dijo: ay, perdónenme, yo fui el culpable, la verdad esta derrota es por mi culpa. No, él se fue llorando también delante de Dios. ¿Por qué fuimos derrotados? Cuando Dios lo descubre, no hay más arrepentimiento válido para Acán, porque Jehová expuso su pecado. No esperemos que Dios tenga que exponer nuestro pecado oculto para después tratar de enmendar y de salir de esa vida que estamos escondiendo. Busquemos delante de Dios sinceramente dejar y abandonar ese pecado, arrepentirnos de todo corazón, buscar el rostro de Dios. Y si no estamos seguros que tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar y nos va a tocar y nos va a decir cuando estamos en pecado. Si no estamos seguros, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, a Cristo en nuestro corazón, debemos urgentemente ponernos en paz con Dios, reconocer cada uno de nuestros pecados, arrepentirnos, buscar la paz de Dios y que Él nos perdone, nos consuele con el perdón y la misericordia y la gracia que solamente por la sangre de Jesucristo podemos tener la comunión con nuestro Dios.